Muy bien, vamos a continuar con este panel de apertura, una nueva gestión para una universidad en movimiento. Y bueno, ya conocido, presentado, pero creo que formalmente es relevante presentar al doctor Pedro de Melo, quien va a moderar, damos este panel de apertura. El doctor Pedro Antonio de Melo es doctor en Ingeniería y de Sistemas y Magíster en Administración por la Universidad Federal de Santa Catarina, licenciado en Literatura, también por la UFCC, especialista en Recursos Humanos por la UFCC y también en Gestión Universitaria. Es postdoctorado en Educación Superior del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe y es profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina en el Departamento de Ciencias de la Administración y en los programas de posgrados en Administración. Y además es director del Instituto de Investigaciones y Estudios en Administración Universitaria, el INPEAU. Y como ya comentamos, bueno, tal vez el fundador, y yo diría también el líder, digamos, del coloquio, digamos, internacional de gestión universitaria. Así que, bueno, los dejamos en manos de Pedro. Gracias, Tommy. Yo creo que la universidad es una institución en permanente construcción. Yo digo que a cada vez que sentamos acá para discutir universidad, estamos ayudando en esta construcción permanente. De manera que creo que los momentos que vivimos en la historia de la universidad, que empezó con la enseñanza, e tivemos aí, em primeiro momento, uma revolução que se chamou a Revolução da Investigação, e um segundo momento que diria que é uma transformação radical, em que a universidade sai de dentro de si mesma e se vai hasta a sociedade, que é o que chamamos de momento de extensão. De maneira que a universidade nunca está parada, está sempre buscando se adequar a los momentos em que está vivendo e, sobretudo, o ambiente onde está inserida. Eu penso que temos uma obrigação, sobretudo social, de nos anteciparmos a los cambios que ocorrem na sociedade. Então, se em um primeiro momento a universidade tendria a obrigação de formar profissionais para atender uma certa demanda da sociedade, e nós sabemos que, em princípio, foi para atender as demandas da Igreja, depois para atender a demanda do Estado, e, num terceiro momento, dizem que para atender o mercado. De maneira que eu prefiro dizer que a universidade está a serviço da sociedade. E se está a serviço, então, o desenvolvimento que se espera para a sociedade, creio que nasce diretamente do ambiente acadêmico e a universidade está aí com esta obrigação. Por lo tanto, creio que o painel que começamos agora habla justamente desses cambios que temos que promover. Ou seja, temos que nos anteciparmos a los cambios, temos que estar preparados, temos que profissionalizar a gestão, os gestores e a gente que está delante de los centros de enseñanza, de investigação e de extensão, tem que estar preparado para este momento que a sociedade necessita. Desta maneira, eu tenho o honor de contar nesta mesa com a presença da professora Maria Glória Martínez Blanco, que é odontóloga, egresada da Universidade Autônoma do Paraguai, é magíster em Gestão da Educação Superior por la Universidade Nacional de Caguassu e foi decana da Faculdade de Odontologia da Universidade Nacional de Caguassu no período de 2016 hasta 2020 e del 2021 ao 2023. Atualmente é a reitora da Universidade Nacional de Caguassu por el período 2024-2028. Graças, professora, por estar conosco. É honor estar compartilhando esta mesa com vocês. Eu vou passar a leitura do currículo do professor Santiago e também do professor Casanova para seguirmos na sequência da aula da professora Maria Glória. O professor Santiago Acosta ID é doutor em filosofia por la Universidade de La Laguna, Espanha, com prêmio extraordinário de doutorado.
É professor principal de literatura hispano-americana em la Universidade Técnica Particular de Loja, UTPL, Equador. Ha impartido docência em Universidade de Peru, Rússia, Bolívia e Equador. Ha exercido cargos de gestão universitária em las Universidades Pontifícia del Equador, sede Ibarra, como diretor de projetos institucional e como pró-reitor. Se ha desempenhado al cargo de vice-reitor acadêmico e, desde fevereiro de 2020, de reitor de la UTPL. O professor Hugo Casanova Cardiel é doutor em filosofia, em ciências e de la educação por la Universidade de Barcelona. Maestro em administração pública e licenciado em administração por la Universidade Nacional Autônoma de México, UNAM. É investigador titular de tempo completo do Instituto de Investigações sobre la Universidade e la Educação de la UNAM. Também é membro da Academia Mexicana de Ciências. Actualmente é coordenador de reforma institucional e prospectiva universitária de la UNAM. Graças, professores Santiago, professor Hugo e professora Maria Glória. Vamos, neste painel, dedicar por lo menos 20 minutos de cada um dos panelistas. Em la sequência, abrimos para as perguntas ou dúvidas que hajam por suas reflexões. Começamos com a professora Maria Glória, que terá seus 20 minutos. Quando faltar 5 minutos, delicadamente vou colocar assim, para que saibam. Bueno, gracias. Empezamos. Muy buenos días para todos. Es un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes, así como había dicho el profesor. Los que trabajamos para la universidad debemos estar abiertos a los nuevos paradigmas. Y hoy en Paraguay nosotros nos encontramos frente a nuevos paradigmas, que es el sistema de crédito. Y eso nos permite vincularnos a universidades públicas y privadas, trabajar en conjunto y de esa manera modernizar la educación superior del Paraguay. Me gustaría presentarle a la universidad para la que trabajo. Trabajo para la Universidad Nacional del Caguazú. Ella se encuentra en el 5º departamento del Paraguay. Paraguay, como todos saben, se encuentra en el corazón de América del Sur y coincidentemente el 5º departamento también se encuentra en el corazón de Paraguay. La capital del 5º departamento es la ciudad de Coronel Oviedo, donde se encuentra la sede de la Universidad Nacional de Caguazú. Ella es una universidad Nobel compuesta por 7 unidades académicas, 7 facultades y una escuela de arte. Para nosotros es sumamente importante trabajar una nueva gestión para una universidad en movimiento. Nosotros, para este gran desafío, apostamos a la internacionalización, porque ella impulsa a un cambio profundo de las universidades del siglo XXI, transformando a las instituciones, haciéndolas más dinámicas, más responsables y relevantes para la sociedad global. Por ello creemos que tenemos que hacer énfasis en los 3 pilares que son fundamentales: la universidad de movimiento, la responsabilidad social universitaria y el nuevo giro que está dando las instituciones en la educación superior. Cuando hablamos de la universidad en movimiento, nosotros creemos que la movilidad estudiantil, como la movilidad docente, es el eje principal, que es el pilar fundamental de la internacionalización universitaria. Y esto va a traer una oportunidad importante tanto a los estudiantes como a los profesores, porque van a poder vivir y aprender
de las diferentes culturas, ampliando así sus horizontes académicos y de manera personal mejorándose como persona, ¿verdad? Gracias a esto, la universidad va a poder enriquecerse y trabajar sus nuevos programas y sus recursos con la diversidad global. Creemos también que el intercambio de conocimiento ayuda mucho en este proceso, porque es parte de la colaboración internacional en la investigación y en los proyectos intensificado permite la creación de redes de conocimientos global y la generacional de soluciones innovadoras a problemas complejos. Esta colaboración que se puede dar fomenta la transferencia de tecnología y el desarrollo de las nuevas ideas en los diferentes contextos. Tenemos un gran desafío que es también la de adaptarnos al entorno global. Y para ello necesitamos la integración. La integración de la universidad con el entorno global, que es un proceso continuo que implica la actualización de los planes de estudios, la incorporación de idiomas extranjeros, la inclusión de perspectivas internacionales en la investigación y la promoción intercultural dentro de la institución. Hay un proyecto grande que el Paraguay está abocado, que está trabajando, que se llama MODESPAR, Modernización de la Educación Superior. Es un proyecto financiado por la Unión Europea que nos permite vincularnos con universidades públicas y privadas. Este proyecto nace de una universidad privada que con la intención de modernizar la educación superior nos está haciendo trabajar el cambio de paradigma del sistema crédito. Y de esa manera nos estamos dando cuenta que necesitamos fortalecernos como país, aliándonos de manera más fuerte con las universidades privadas, también fortalecernos con las universidades de América del Sur y de esa manera también poder llegar al otro continente. La movilidad académica es muy importante para nosotros porque le permite a nuestros estudiantes traspasar estas fronteras y hacer que ellos adquieran una mentalidad más abierta, que aprendan de las culturas y que podamos aumentar los conocimientos y de esa manera transferirlos dentro del proceso educativo. Esto trae consigo una perspectiva y desafíos de la internacionalización. Para las universidades trae oportunidades, trae desafíos y un futuro mejor, ¿verdad? Cuando hablamos de oportunidades, la internalización ofrece a las universidades la oportunidad de expandirse a través de un alcance global, de fortalecer las relaciones internacionales, de diversificar sus programas de estudios, de enriquecer la investigación y por sobre todo de contribuir al desarrollo de la sociedad global. Los desafíos que nosotros encontramos ante esto es la necesidad de adaptar nuestros programas de estudio a las necesidades de un mundo más globalizado.
la gestión de la diversidad cultural, el financiamiento de los programas internacionales y la construcción de una interculturalidad dentro de las instituciones son algunos de los retos que hoy tenemos en la educación superior paraguaya y a los que estamos enfrentados como universidad. Esto va a traer como consecuencia un futuro de internacionalización universitaria que es promisorio y se espera que la colaboración internacional se intensifique, que las universidades se conviertan en centros de conocimiento global y la educación superior tenga un impacto aún mayor en el desarrollo sostenible de nuestro planeta. Las oportunidades que nos darían sería la expansión en el alcance global a partir de la investigación como un impacto en la población. Eso haría que nos fortalezcamos en las relaciones internacionales y como resultado sería la diversificación de los programas de estudio y de esa manera podamos brindar una mejor educación superior. Me gustaría hablar un poco de la responsabilidad social universitaria. Como somos una universidad, trabajamos en la diversidad, tenemos un compromiso con el futuro de nuestros jóvenes. Para eso creemos que es importante el compromiso con el desarrollo sostenible. Como universidad, asumimos un papel crucial en la promoción del desarrollo sostenible. La investigación y la innovación son las herramientas clave para que podamos tener la solución de los desafíos ambientales en los que hoy nos encontramos. También de esa manera poder darle una solución a los problemas sociales y económicos que se encuentra hoy en el que se encuentra hoy nuestro país y nuestra región. Es importante entender que dentro de la responsabilidad social también se encuentra la vinculación con la comunidad. Como universidad somos los actores más activos, somos los responsables de trabajar en colaboración con las organizaciones civiles, con los gobiernos, con las empresas, para de esa manera poder atender las necesidades sociales, promover la cultura y el desarrollo local y generar un impacto positivo en la calidad de vida de los pobladores de nuestra comunidad, de nuestro país y de nuestra región. También es importante tener en cuenta la responsabilidad ética. Hoy nos encontramos en un mundo más sofisticado, donde la inteligencia artificial nos permite tener mejor conocimiento siempre y cuando lo utilicemos con responsabilidad ética. Asumimos la ética en la investigación, también debemos tener ética en la transparencia de la gestión, en la promoción de la equidad e inclusión, el respeto por los derechos humanos. Somos conscientes como universidad de que dichas prácticas son fundamentales para construir una universidad responsable y comprometida con la sociedad.
La internacionalización nos permite traspasar fronteras, nos permite vincularnos con varias personas de varios países y de esa manera dar un nuevo giro a las instituciones de educación superior. Para eso, para tener un nuevo giro de la educación superior, nosotros queremos trabajar en 3 ejes, que es el ecosistema de innovación, el aprendizaje personalizado y la formación de un futuro mejor. El ecosistema de innovación, como universidad somos conscientes del potencial de los centros de innovación. Debemos crear ecosistemas que fomenten la colaboración entre la academia, la industria y la sociedad civil, para que de esta manera podamos tener transferencia de conocimiento, creación de empresas de bases tecnológicas y de esa manera el desarrollo de soluciones a problemas de un mundo real. Dentro del aprendizaje personalizado, sabemos que la tecnología está transformando la forma en que aprendemos, permitiendo un aprendizaje más personalizado, más flexible y más accesible. Los institutos de educación superior están adaptando a su sistema las nuevas tecnologías, las metodologías pedagógicas para poder atender así las necesidades individuales de cada estudiante, adaptarse a las nuevas formas de aprendizajes del mundo digital. Y eso conllevaría a la formación de un mejor futuro. Estamos adaptando nuestros programas de estudios en las demandas que precisa hoy el mercado laboral, la incorporación de nuevas habilidades como la creatividad, la innovación, la colaboración y el pensamiento crítico. Y de esa manera, la resolución de problemas, esencias para el éxito en un mundo que precisa de cambios constantes. Desde las universidades públicas y privadas del Paraguay, nos sumamos a lo que dice Paulo Freire, que la educación no cambia el mundo, pero cambia las personas que van a cambiar el mundo. Y yo creo que hoy estamos aquí, personas que podemos ayudar mediante la educación superior a cambiar nuestro mundo, a crear un mundo más humano, un mundo más cálido en el que el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos puedan vivir, siempre basados en la ética, en el cuidado de nuestro planeta, porque todos somos parte de este nuevo mundo donde el cambio climático trae como consecuencias inestabilidades y son respuestas a nuestros malos hábitos como ciudadanos. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan en este coloquio de poder compartir un poquitito lo que es la educación superior en nuestro país. Gracias, profesor. Gracias. ¿No? Gracias, profesora María Gloria. Creio que nesse espaço de menos de 20 minutos conseguiu sintetizar a ideia do que é a universidade e todos os desafios que tem
en siglo XXI. Gracias, entonces pasamos en la secuencia al profesor Santiago Acosta. No. En primer lugar, pues me gustaría agradecer al profesor Pedro Melo por la invitación al SIGU, este 23º SIGU, y a participar en este panel. Y a la UDELAR, la Universidad Anfitriona, por hacer posible que después de tanto tiempo, por vez primera, el SIGU se haga en este bello país que es Uruguay. Mi presentación, que ahora se va a abrir, se titula, le he puesto como título, Gestión visionaria en un escenario complejo. Creo que todos estamos de acuerdo en que vivimos en tiempos de mudanzas, de cambios, y que la gestión, que siempre ha sido compleja, gestionar una institución universitaria es algo complicado, todavía se hace más complejo en este contexto de grandes retos y desafíos que vivimos las universidades. Entonces, me gustaría primero centrarme en estos escenarios de cambios, en los que voy a hablar del contexto que las universidades experimentan, los dilemas a los que se enfrentan y los desafíos que tienen que resolver. El contexto. Me parece importante que partamos del contexto. Por un lado, es extraordinario en el sentido de que es fascinante todo lo que está pasando en el mundo y en la educación superior. No puede dejar a nadie indiferente. El contexto nos obliga a posicionarnos. Yo he puesto ahí algunos elementos de contexto, pueden ser muchos más. Nuevos actores. Las universidades hasta hace poco éramos las únicas protagonistas en este ámbito o en este nivel de educación superior, que ahora es educación para toda la vida, a lo largo de la vida. Bueno, se ha ampliado el ámbito. Pero hay nuevos actores con los cuales las universidades comparten protagonismo. Las Big Tech, Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, que son empresas que ya ofrecen formación, por lo menos dentro de la etiqueta de formación a lo largo de la vida y específicamente en los ámbitos tecnológicos. Están las EdTech, estas empresas como Coursera, edX, Udacity, Duolingo, etcétera, que son aliadas de las universidades, se presentan como aliadas de las universidades o directamente ellas mismas compiten con las universidades, sobre todo en los campos de formación tecnológica. Los infoproductores, las infoproductoras, lo sabemos, son estas empresas que crean materiales, pero crean desde un módulo o un simple recurso hasta una carrera entera. Y las universidades cada vez más, y no solamente las particulares, también algunas públicas, compran los materiales. Hace poco estuve en Brasil y conocí a una gran infoproductora que vende materiales. En Brasil hay 2.000 universidades, pues vende materiales a 500 universidades, ¿no? Entonces, podemos imaginarnos lo que podría significar que esto se vaya masificando todavía más. Y la pregunta es, ¿y cómo nos diferenciamos, ¿no? Las universidades ponen su sello en la educación y en los materiales de estudio en que se fundamenta esa educación. Esto supone también para las universidades un reto, pero es que ahora hay plataformas
de infoproductores, gracias a las cuales un ciudadano, aquel que cree que puede vender un curso, pues con el apoyo que le da la plataforma, que le crea el aula virtual, le crea los materiales, gestiona la relación con los estudiantes, hace la promoción. Cualquier persona se puede convertir en el autor de un curso. Conocí en Brasil, es que hace poco estuve en Brasil, por eso saco ejemplos brasileños. Hay una infoproductora que es Hotmart, que tiene ya, se precia de tener 25 millones de compradores, de ciudadanos que compran cursos, y ventas por 10.000 millones de euros. Estas plataformas hacen convenciones, congresos de infoproductores y ya son muchísimos los que venden $100.000 de ahí para arriba. Las editoriales digitales que producen materiales. Los nuevos formatos son otro elemento de contexto que no podemos desconocer. Los micromásteres, los nanogrados, las microcredenciales. Yo he puesto ahí credenciales, pero más bien son microcredenciales, que se discute mucho si son oferta o más bien es una manera de certificación. Yo creo que son las dos cosas. Las microcredenciales nacieron como una manera de credenciar, certificar aprendizajes cortos orientados al ámbito profesional, pero también se están convirtiendo en una nueva oferta. Y aunque se dice que las microcredenciales no deben ser descomposición de cursos mayores, formales, sino que más bien se tienen que organizar en función de competencias específicas para el trabajo, son muchas las universidades que descomponen sus cursos formales en microcredenciales y les va bien, funciona perfectamente. Los MOOC, los bootcamp, entre otros. Nuevas necesidades de recualificación, lo que en inglés se llaman el upskilling, el reskilling, el cross-skilling. Mayor competencia. Todas las universidades compiten. No solo las privadas compiten entre sí y con las públicas compiten entre sí. En mi país, en Ecuador, el gobierno distribuye los fondos públicos en función principalmente del crecimiento en matrícula y en oferta. Y el dinero el fondo público que en mayor medida va a una universidad que ha incrementado su matrícula y oferta, se le quita a otra. Lo que una universidad pública gana en recursos del Estado se le resta porque los recursos no crecen. Entonces compiten entre sí. Hay retrocesos legales, claramente en la educación a distancia, en Brasil y en Perú hay retrocesos legales, pero pueden producirse en cualquier país de nuestra región, que de pronto, desde el punto de vista gubernamental, se ponen trabas a la educación de los ciudadanos y se inventan todo tipo de argumentos para hacerlo. La multimodalidad, esto es algo que desde la pandemia ha afectado a todas las universidades. Probablemente antes de la pandemia las universidades se dividían en cuanto a modalidad entre universidades presenciales y universidades a distancia, o bimodales, que hacían oferta presencial y a la vez a distancia. Hoy esa estructura tan simple ya no funciona. Ahora hay universidades con modalidad presencial, cada vez menos, ¿no? Porque la modalidad presencial se está hibridando. Hay modalidad híbrida, que no se sabe muy bien cómo se distingue de la mixta. La OCDE distingue entre modalidad híbrida y modalidad mixta. La híbrida es más una modalidad que integra lo presencial y lo virtual, y la mixta una modalidad que yuxtapone, solapa
lo híbrido, lo virtual y lo presencial. La modalidad sincrónica, esto lo he descubierto recientemente conversando con colegas, ¿no? Hay universidades que declaran que la modalidad que ofrecen, aparte de la presencial, es sincrónica, no en línea, no híbrida, sincrónica, de alguna forma prolongando la experiencia de lo que se hizo en la pandemia, es decir, clases expositivas a través de plataformas de videocolaboración. La modalidad en línea y la modalidad todavía a distancia. Tendríamos que preguntarnos si la modalidad a distancia existe como ha existido hasta hace poco. Muchos dicen que no, salvo en países donde todavía haya que entregar materiales impresos y funcione la comunicación por correo. Realmente la modalidad a distancia hoy es modalidad a distancia digital. La calidad cuestionada, sobre todo en educación a distancia. Curiosamente, nunca se cuestiona la calidad de la modalidad presencial y todos sabemos que en modalidad presencial la hay buena, regular y no tan buena. Lo mismo que en educación a distancia, pero normalmente se cuestiona la calidad educativa de algo que en el mundo es lo que más crece, que es la modalidad en línea o a distancia. Ese es el futuro de la educación. Sin embargo, es lo que más se critica, muchas veces con razón. Quiero decir, en modalidad a distancia se ha generado oferta de muy poca calidad. Pero, bueno, pues abordemos el caso de las universidades de baja calidad a distancia, pero no cuestionemos la modalidad. Es decir, por unos ejemplos deficientes de calidad, no cuestionemos un ámbito general educativo como es el de la modalidad a distancia o las modalidades no presenciales. La sostenibilidad. Mucha gente dice que ya no se tendría que hablar de otra cosa sino de este tema. Es decir, si nos reunimos para hablar de gestión, que sea la gestión orientada a la sostenibilidad, porque la sostenibilidad es ni más ni menos que el tema de la supervivencia de la humanidad. Y las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial es, diríamos, la estrella de las tecnologías, pero esto nació apenas este año, diríamos, en su uso masivo. La inteligencia artificial es de hace muchos años, pero en su uso masivo este año. Pero también está la realidad virtual extendida, el blockchain, las realidades inmersivas, el metaverso. Todo esto, los gestores universitarios tenemos que planteárnoslo en una u otra medida y tenemos que posicionarnos con nuestras instituciones ante estos contextos. Los dilemas son parte del contexto, pero sobrepasan el contexto. Son los dilemas, muchos de los cuales las universidades los seguimos viviendo y los hemos vivido desde hace tiempo. La educación integral frente a la educación para el empleo. Por aquí es por donde más se ataca a las universidades, nos atacan, ¿no? Y cuando las universidades plantean públicamente el tipo de educación que ofrecen, siempre se les dice, sí, pero ustedes no están apuntando a lo que realmente les interesa a los estudiantes, que es su empleabilidad. Y los otros actores sí lo están haciendo. Lo que las universidades no hacen, que piden los estudiantes y la sociedad, lo hacen mejor otros actores. ¿Qué respondemos ante eso? Mi respuesta es que las universidades no tienen como fin la empleabilidad de los estudiantes. O sea, como fin primario. Entre los fines de la formación superior, desde luego que está el tener un título profesional que ayude al graduado a colocarse en el mercado. Pero la finalidad de la universidad y la educación superior no es la empleabilidad.
es la formación integral de las personas. Ya puestos en la formación profesional, ¿formamos para el empleo o para el trabajo? Este es un dilema por resolver, no me entretengo en él porque no hay tiempo. En cuanto a calidad, que es clave, hay un dilema entre aseguramiento de calidad y mejora. Los sistemas actuales de aseguramiento de la calidad claramente van por el aseguramiento, por la rendición de cuentas, y no tanto por la mejora, que es competencia de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las universidades. Por tanto, y hay un dilema entre rendir cuentas e innovar. Los expertos en general dicen que los sistemas de aseguramiento de la calidad inhiben la innovación. Y hoy estamos, se ha dicho antes, en una época que innovar es clave. Las universidades tienen que innovar. Institucionalmente, esta mañana vimos un ejemplo, cómo la UDELAR quiere innovarse institucionalmente, la innovación social, académica, productiva. El dilema entre internacionalización y territorialización, lo ha señalado la rectora Martínez, ¿no? Internacionalizarse es ponerse en el contexto del mundo global en el que vivimos, pero también tenemos que responder a los contextos geográficos y locales inmediatos. ¿Qué respuestas damos a los problemas del entorno? El isomorfismo y la diferenciación. Las universidades cada vez más nos parecemos y vamos perdiendo nuestras notas diferenciadoras, fuerzas isomorfistas, los rankings universitarios y los mismos sistemas de aseguramiento de la calidad. Y por último, y no me entretengo, la investigación básica y aplicada. Hoy parece que todo lo que no sea investigación aplicada no es legítimo, o estamos perdiendo el tiempo y los recursos. Los desafíos, brevemente, paso de puntillas sobre ellos, la sostenibilidad financiera, tanto para universidades públicas como privadas. Esto es crítico. Eso obliga a una gestión eficiente de recursos. La escalabilidad es algo que las instituciones de educación superior se tienen que plantear. El tema no es si nos mantenemos. El tema es si escalamos o vamos perdiendo población estudiantil, me parece. La agilidad organizativa tiene que responder a todo lo anterior. La flexibilidad curricular, educativa. Voy a ir un poquito más rápido. El tiempo es un tirano. Adaptarse a los cambios, innovar, lo hemos dicho antes. El emprendimiento, yo decía antes que la universidad no tiene como fin primario la empleabilidad, pero sí que tiene que ayudar a la empleabilidad de los graduados a través de sistemas de emprendimiento, la inclusión, la pertinencia social, la gestión de riesgos y desastres. En Brasil, en Porto Alegre, hubo una inundación que inundó, entre otras cosas, los campus universitarios. Pero el aumento de la temperatura, la pandemia, todo eso es también un reto. La transformación digital. Con la pandemia nos digitalizamos, pero no nos transformamos digitalmente. Y los grandes espacios de conocimiento que se están organizando en el mundo. Esta cita brevemente, ¿qué nos dice? Que las evoluciones institucionales ya no son rectilíneas y las universidades nos tenemos que, de alguna manera, reinventar. No digo que hay que volver a inventar la universidad, pero las instituciones se tienen que reinventar. En el ámbito de la gestión, frente a todo este contexto, creo que es clave la gestión del conocimiento. Las universidades son instituciones de conocimiento y la gestión de la calidad, de los procesos, de la innovación, atravesadas por la gestión de riesgos y la gobernanza de datos, no solo gestión de datos, gobernanza, esto es políticas, estrategias de manejo de datos,
son ámbitos claves para las universidades. ¿Cuál es el riesgo? Que en medio de este torbellino, de esta efervescencia, los medios sustituyan a los fines y nos olvidemos de los grandes objetivos de la educación superior. Este filósofo coreano, Byung-Chul Han, dice que en el régimen actual de la información el riesgo está en que los seres humanos se conviertan en datos y ganado consumidor. Las universidades tenemos que reflexionar si no estamos en el peligro de tratar a nuestros estudiantes como datos y ganado consumidor de educación superior o educación a lo largo de la vida. Se impone rehumanizar la educación, volver a los fundamentos humanos. Esto compete también a la gestión. Los gestores, los que están en la primera línea de gestión universitaria, tienen que poner fundamentos humanos, pedagógicos, filosóficos a su gestión. Desde luego que el conocimiento es superior a la producción, las universidades son instituciones de conocimiento, la persona humana tiene que estar en el centro y tenemos que volver a los valores de toda la vida y a los nuevos valores de la educación superior, que son los que hemos puesto en esa. Repensar la educación. ¿Pero cómo? En el contexto, en los desafíos, frente a los dilemas, pero volviendo a los fundamentos. Y esta es la última diapositiva. Yo creo que es un buen fundamento aquel documento que la UNESCO encargó a Delors y otros expertos que generó un documento, La educación encierra un tesoro, del año 1996, y planteaba 4 pilares, que me parece que los gestores tenemos que volver a estos 4 pilares de la educación. Aprender a conocer, significa aprender a interpretar el mundo. El mundo tiene un sentido. Si nuestros estudiantes no aprenden a ser críticos, a ir al fundamento de las cosas, a buscar el sentido último de la realidad e interpretar el mundo que les rodea, me parece que estamos fallando como instituciones de educación superior. Aprender a ser, esto es clave hoy, los ámbitos prácticos, orientados a la profesión, aprender a convivir, la gran asignatura pendiente de los seres humanos, ¿no? No sabemos convivir ni entre naciones ni entre personas. Incluso dentro de las propias universidades, las luchas internas de poder, de egos, son terribles, ¿no? Y aprender a ser, la formación integral de la persona en todas sus dimensiones. Creo que este informe de la UNESCO es el último informe que habla del espíritu humano. Nos estamos olvidando de que el ser humano es espiritual y la dimensión formativa del espíritu en los valores, en la visión del mundo, en las distintas dimensiones personales, es también algo clave, la formación ética, a la que las universidades cada vez más estamos respondiendo menos. Y esto es una gravísima responsabilidad de los gestores educativos, especialmente de quienes están dirigiendo las instituciones. Nada más, muchas gracias. Ahora sí. Bueno, a veces me coloco en la situación de ustedes que son directivos de universidades,
que tem a responsabilidade por suas instituições. E me agarro pensando acá como estaria minha cabeça agora, depois de escutar a professora Maria Glória e também o professor Santiago Acosta, com tantas informações e desafios que são apresentados para os diretivos, para as instituições universitárias, de maneira que os desafios são permanentes e me parece que quanto mais desafios superamos, mais tem por la frente. De maneira que creio que esta é uma manhã muito especial com a possibilidade de escutar pessoas com tanto conhecimento quanto foi até o momento a professora Maria Glória e o professor Santiago Acosta. Graças por compartilhar com nós tanto conhecimento e informação. Assim que passo em la sequência ao professor, permitam, professor Hugo Casanova Cardiel. Tiene seu tempo de glória, 20 minutos. Muchas gracias, señor moderador, Pedro Antonio de Melo, que ha llevado una excelente conducción en este mediodía. Yo agradezco también a la profesora, a la rectora y a nuestro colega de la Universidad Ecuatoriana porque han presentado planteamientos muy ricos sobre sus respectivos espacios universitarios. Yo quisiera compartir con ustedes lo siguiente. Empezó el sonido, pero no la visión, ¿verdad? Esta es una visión muy panorámica de mi universidad, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Un país que está bastante lejos en términos geográficos, pero muy cercano en términos de nuestra latinoamericanidad. Así que les invito a ver esto y después me quedo de lleno con el micrófono. Adelante. ¡Viva nuestra universidad! Somos un proyecto educativo fundamental en la historia, en el presente y para el futuro de México. Somos alumnos de todo el país y del extranjero. Profesores, investigadores, trabajadores y egresados. Estamos en bachillerato, licenciatura y posgrado. Somos 350,000 alumnos, 40,000 académicos y más de 20,000 trabajadores. Somos la comunidad de universitarios más grande del país. Libres. Mantenemos vivo el pensamiento crítico. Desarrollamos ciencia, tecnología y humanidades. Compartimos el arte y la cultura. Todo desde una comunidad plural que ve hacia el futuro. Somos un espacio en donde se proponen alternativas y soluciones a los problemas nacionales. Nos mueven las ganas de aprender y compartir en un ambiente de diversidad, respeto y unión. Somos una de las instituciones educativas más importantes de América Latina, con más de 120 carreras y 92 planes de estudio de maestría y doctorado. Nuestros académicos publican en las revistas de mayor prestigio internacional. Su trabajo abarca áreas que van desde la filosofía hasta las ciencias nucleares. En el 2009 se nos distinguió con el Premio Príncipe de Asturias. Y los 3 premios Nobel que México ha dado al mundo pasaron por nuestras aulas. Tenemos un canal de televisión y una estación de radio. Editamos en promedio 6 libros al día. Contamos con 26 museos, 18 recintos históricos, 3 orquestas, salas de conciertos, teatros y cines, en donde cada año se organizan 14,000 actividades artísticas y culturales a las que asisten casi 3 millones de personas. Ofrecemos más de 50 disciplinas deportivas para promover la salud,
fortalecer los valores sociales y favorecer el desarrollo integral del ser humano. Los equipos de fútbol, soccer y americano que representan al UNAM son símbolo de comunión para miles de mexicanos. Somos una universidad pública y estamos abiertos al mundo sin importar creencias religiosas, raza, orientación sexual, género, ideología política o situación económica. Somos el mecanismo de capilaridad social mejor diseñado y estamos en la biografía de millones de mexicanos. Nuestro campus central es patrimonio cultural de la humanidad y contamos con edificios de inmenso valor histórico. A la UNAM la hacemos todos en donde estemos, en 7 países además del nuestro y en todos los estados de la República. Celebramos la diversidad étnica y social de México y el mundo. La riqueza más grande que tiene la UNAM es su gente. Actuamos en el mundo desde nuestro entorno, desde la identidad que cada uno crea y recrea en sus pasillos, oficinas, canchas, aulas, cafeterías, bibliotecas. Construimos ciudadanía. Estudiamos el cosmos en el Observatorio de San Pedro Mártir, los mares con nuestros 2 buques oceanográficos. Y tenemos el Servicio Sismológico Nacional. Nuestros expertos monitorean los volcanes. En el herbario y en el jardín botánico resguardamos e investigamos plantas. Y en nuestras bibliotecas custodiamos y organizamos la memoria bibliográfica y hemerográfica de la nación. En la UNAM, juntos somos más. Forjamos el mañana. Nuestro momento es ahora. Somos la Universidad de la Nación. Muchas gracias a nombre de la UNAM. Créanme que me emociono cada vez que veo este video. Me siento muy orgulloso por formar parte de esa institución. Esto no lo hice yo, por supuesto, lo hicieron la oficina de prensa de la universidad y me parece que ejemplifica de una manera muy gráfica. Bueno, este mediodía me han encargado participar en este panel y voy a tener en un rato más otra participación con una temática muy cercana. Y por esta razón decidí de último minuto hacer una pequeña introducción a la Universidad Nacional, compartir con ustedes este esbozo muy lucidor. Por supuesto, los problemas ya se los platico en cuanto se pueda, pero este es un documental que tiene como propósito mostrar la cara más bella de la institución. Pero hay una cuestión que a mí me parece que es muy importante para pensar la universidad, que es lo que me parece que nos convoca. La universidad es una institución compleja, que no puede ser caracterizada de una manera simple. Es más, tenemos, desde mi punto de vista, que evitar las miradas simplonas sobre la universidad, ¿no? Y esto, lo que quiero decirles es que mi visión es foránea. Tengo una mirada, y esto tiene un doble efecto, positivo y negativo. La cuestión foránea me genera una ventaja porque no estoy comprometido con lo que está ocurriendo aquí y con el documento que me han puesto a leer y que seguí con mucho interés. Pero eso también es una desventaja porque carezco de elementos contextuales suficientes. Es decir, he visto a partir de mi estancia la UDELAR, pero no tengo todo este bagaje que sí podría tener en el caso de México, tanto del contexto histórico como del contexto político y social. Pero bueno, esto me parece que me veo obligado a decírselos, pero por supuesto me arriesgo
a cumplir con las expectativas de los convocantes y las convocantes, buscando ofrecer también una visión que aspira a ser de alguna manera útil. Quiero agradecer, me llevaré todos mis 20 minutos en prolegómenos, entre video y cosas generales, pero este es muy importante. Mi agradecimiento a las autoridades de la Universidad de la República, especialmente a Luis Leopold, a Tommy Víctor, por su generosidad para convocarme a estar con ustedes. Era un deseo largamente acariciado poder estar en esta universidad, estar en este país y ya por fin lo logro. Yo quisiera hacer algunas previsiones de orden, no sé si metodológico o conceptual, sobre la universidad. Y les decía cuando comencé que la universidad no es algo que podemos pensar de manera frívola o superficial. Se trata de una institución histórica, una institución que se extiende a lo largo del desarrollo de Occidente. Quienes hemos estudiado a la universidad, con eso empieza cualquier texto. Es una universidad casi milenaria. Y esto implica no verla con temor, pero sí con algunas reservas. París y Bolonia en la Edad Media fueron la génesis de la aventura del conocimiento. Y después llegaron a nuestro continente, la vía de España, por la vía de la Universidad de Salamanca, en el caso de México, fueron los salmantinos quienes nos dieron sus primeros estatutos y nos permitieron diseñar la universidad, la Real Universidad de México. Estoy hablando en México del año de 1551 y en el caso de la Edad Media en Europa, pues del año 1100 cuando mucho, ¿no? Que se disputan la fundación universitaria, tanto los estudios de París como el estudio de Bolonia. Universidad y estudio general en la Edad Media son sinónimos. Y esto, permítanme compartir con ustedes estas referencias, porque tiene que ver con esta idea de que no veamos de manera tan epidérmica a la universidad, sino que la aquilatemos en toda su profundidad y en toda su complejidad. Es una institución, además de histórica, contingente. Lo contingente quiere decir que está articulada a su tiempo y a su espacio. Aunque ya he dicho que es histórica y tenemos que pensar en la historia de los 1000 años, las universidades no se parecen en nada a aquellas, pero ni siquiera se parecen a las que teníamos hace 20 años o a las de hace 10. Y en términos geográficos, o los modelos, en el caso de Europa en el siglo XIX, se reconfiguran los modelos universitarios y son la base para la construcción de las universidades de América Latina. El caso de México es muy concreto, se toma como referente la Universidad Alemana, la Universidad de Humboldt, y se toma como referente la Universidad Napoleónica, la Universidad Francesa. También el modelo anglosajón ejerce algún tipo de influencia, pero bueno, hasta ahí llega, pero no podemos tener universidades iguales. Al respecto, dice Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset es enviado en los 30, a finales de los 20, a Alemania a estudiar por qué las universidades alemanas son tan eficientes. Y cuando vuelve Ortega y Gasset, decepciona a su auditorio porque les dice: yo no vengo a decirles cómo nos podemos parecer a esa universidad. La universidad depende mucho más de la circunstancia, para hablar en términos orteguianos, y de la cultura en la que está inmersa, que del aire artificial que se inyecta en sus aulas. Y esto a mí me parece muy relevante. Ortega dice esto, pero ya en el 19, Simón Rodríguez, el venezolano preceptor de Simón Bolívar, había dicho sobre la universidad:
o inventamos o erramos. Simón Rodríguez hace una reivindicación de la originalidad. Y esto es algo que me parece que aparece una y otra vez. La universidad es también una institución específica que tiene rasgos que la hacen ser eso que es y ninguna otra cosa. ¿No? Y esto parecería una verdad de perogrullo, una verdad gratuita. No, eso es muy importante. Y esto tiene que ver con estas aspiraciones que de pronto nos vienen de la gerencia, del mundo empresarial, para decir, hagan así la organización de su universidad, que va a ser muy fácil. Incorporen los métodos de producción, incorporen los métodos de factorización del trabajo, incorporen los métodos de control de la producción, y algunos incautos lo han hecho. Ese no es, me parece, el modelo de universidad, sino que requerimos una serie de definiciones ad hoc para la universidad, para las instituciones donde se produce y se transmite el conocimiento. La universidad, como cuarto elemento, he hablado de tres, requiere, por tanto, de estudios sistemáticos y expertos. Esto es algo que me gusta mucho contar. Estar en la universidad no supone saber de la universidad. Miren ustedes, todas y todos ustedes tienen, como yo, un cuerpo, y a menos que hayamos estudiado anatomía o fisiología, sabemos lo que ocurre con nuestro cuerpo. ¿Qué tenemos más cerca de nosotros que nuestro cuerpo? Prácticamente nada. Bueno, si no tenemos una preparación adecuada, no sabemos nada, a menos que seamos médicos. Pero lo normal, por muy universitario, por muy físico, ingeniero, politólogo, abogado, no tenemos la menor idea de lo que ocurre dentro. Eso se llama respeto al conocimiento. El punto es que muchas veces quienes pasan por la universidad y están aquí, suponen que saben todo. Saben unas cosas, tienen un conocimiento empírico, práctico, pero no se han adentrado, si no han estudiado el tema universitario. Y esa es una reivindicación que yo tengo muy clara. Las decisiones deben nutrirse mucho más del conocimiento que de la intuición y del voluntarismo políticos. Y esto lo lanzo con toda la crudeza que eso implica, porque esto pasa en mi país, no sé si en todo el mundo, pero de pronto se supone que aunque no se sepa mucho de la universidad, bueno, yo ya dirigí este centro comercial, ya puedo dirigir una universidad. Nada de eso, nada de eso. Se necesita un conocimiento ad hoc, un conocimiento que tiene que ver con la producción del conocimiento, con la transmisión del conocimiento y con la certificación del conocimiento. Y eso es lo que los expertos llaman el ethos de la universidad. La universidad es así de todos los tiempos, se centra en estos tres elementos. Ocurre en torno al saber, ocurre en torno a la transmisión del saber, y en la universidad se certifica el saber. ¿Qué significa que se certifica el saber? En la universidad se dice quién sabe y quién no sabe. ¿No? En la Edad Media hay una figura que se llama la licencia docendi, si hay algún historiador un medievalista, que siempre hay por ahí alguno, como los médicos en los aviones, en la sala seguramente hay algún historiador, y sabe que esta era la condición para profesar una cátedra, tener esa certificación de licencia docendi. Bueno, esa es una característica que siguen teniendo las universidades que se buscan ser libres y autónomas. Y es algo que hemos reivindicado mucho en México, donde las agencias certificadoras y acreditadoras
foráneas nos quieren imponer modelos. Tenemos en el caso de los Estados Unidos, que es nuestro vecino más próximo, ante el cual nos tenemos que cuidar, una multiplicidad de agencias. Una vez, hace algunos años, en Porto Alegre, en un congreso que organizaba mi amigo Elgio Trindade, que seguramente conoce Pedro, me tocó en uno de estos camioncitos que nos transportaban de un lugar a otro con Pedro Croch. Yo no sé si ustedes recuerdan a Pedro Croch, queridísimo estudioso de la universidad. Y me decía con una gran sonrisa, como era él, dice, yo no sé por qué ustedes los mexicanos se preocupan tanto por los Estados Unidos. No entiendo esa necesidad de expresar su nacionalismo cada vez que pueden. Bueno, el punto es que los tenemos a unos cuantos kilómetros, hacemos frontera y muchas de las cosas que hacen nos impactan. La organización departamental de los Estados Unidos, la proliferación de agencias certificadoras y evaluadoras, pues nos llega de una manera directa. Y muchas universidades privadas hacen, gala de su vínculo con agencias acreditadoras estadounidenses. Algunos ponen en sus páginas de publicidad acreditados por la instancia, por la oficina acreditadora del sur de los Estados Unidos, como si eso garantizara qué cosa, ¿no? Porque en Estados Unidos también hay universidades buenas, regulares y de las otras, ¿no? Entonces, no por el hecho de estar del otro lado del río Bravo son mejores. Del documento a mí me queda la preocupación de que en un ratito tengo que hablar del documento. Entonces, no quisiera gastar muchos elementos, pero quiero decir que he encontrado algunas coincidencias que me parecen muy importantes. Y es su enfoque, y que tiene que ver con lo que aquí les estoy diciendo, su enfoque contextual de la gestión universitaria. Hay una tendencia en las universidades de México, y me parece que en algunos otros países lo he visto, el caso chileno puede ser paradigmático también, en el uso de elementos de gestión empresarial, de lo que se llama gestión instrumental, una visión instrumentalista de la administración, como si administrar fuera una cuestión de búsqueda de opciones, la mejor opción esa es y no hay nada más que hacer. Y me parece que esa es una visión que imperó en los 70s en América Latina, pero que ha sido y que ha estado emparentada con los regímenes más conservadores de gobierno. En los regímenes democratizantes lo que hemos visto es la emergencia de enfoques más contextuales, y el caso del Uruguay, del documento, eso me saltó mucho. Cómo es una universidad que en el documento hace gala de lo político. No solamente no lo elude o lo esconde, que es el que muchas veces, es algo que hacemos muchas veces en México, sino que lo pone, lo hace patente. Y en el documento dice, esta es una visión política de la universidad. Y es asumir que la administración tiene dos caras. Mi maestro Omar Guerrero, que falleció el año pasado, un politólogo y administrador público, hablaba de una visión dicotómica de la administración pública. Y decía que la administración pública había confundido y que decía que la administración pública estaba dividida en política y administración. Y él decía, no hay ninguna división, lo que hay son dos caras de una misma moneda. Sí es necesaria la gestión, sí es necesaria obtener la técnica
bajo una mirada de las decisiones, pero es fundamental incorporar la dimensión política. Sin la dimensión política, la administración se desnaturaliza y parecería entonces que fuera una cuestión de apretar tuercas o tornillos y no de pensar en términos sociales y complejos en torno a la universidad. Había un viejo autor, Benno Sanders, que yo no sé si se acuerda el profesor de Melo, que hablaba de un paradigma multidimensional de la administración de universidades. Y a mí me sigue pareciendo una explicación, la explicación que más me llena en torno a la gestión que se da en las universidades. En ese paradigma se encuentran el esquema práctico de la gestión con la política y con la cultura. Son elementos que concurren en la construcción de las decisiones. Esa visión me parece que es muy rica y que es la que está siendo retomada en el documento. Si me permiten, en la siguiente intervención, más tarde, hablaré un poco más del documento y por ahora, pues, permítanme cerrarlo en esta mirada muy preliminar de lo que he apreciado en el sentido más contextual del documento. Muchas gracias, señor moderador. Muchas gracias, profesor Hugo Casanueva. Gracias por la oportunidad de conocer un poco mejor la UNAM. La UNAM es esta institución que yo diría que es un monumento representativo de la Universidad Latinoamericana, sobre todo por su trabajo de investigación y las contribuciones extremadamente profundas en la área social, de manera que creo que nosotros todos que pertenecemos a la universidad tenemos que mirar la UNAM como una institución a quien debemos seguir, a mirar desde lejos, pero a mirar con cariño todo lo que hace por Latinoamérica. De manera que te agradezco muchísimo por la reflexión filosófica belísima de la universidad, una reflexión que nos hace pensar lo que somos y la importancia de la universidad en el desarrollo económico y social, pero sobre todo en el desarrollo de las personas que van a tener sus acciones en la sociedad. Gracias. Bueno, creo que ahora tenemos un tiempo libre, de manera que nos colocamos a disposición. Creo que la profesora y el profesor Santiago Acosta están disponibles juntamente con el profesor Hugo para quizás responder alguna indagación o reflexiones que tengan ustedes a respecto del tema que acabamos de presentar. Por favor, ¿hay un micrófono? Pido para la persona que se presente y que sea breve, por favor, y que indique la institución que viene. Doctor Ricardo Estigarribia, de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay. Felicitaciones para los panelistas, realmente impresionado. Pero hay una pregunta para el doctor en filosofía, Hugo Casanova. La responsabilidad de la UNAM. Hay una académica de la UNAM, doctora en ciencias ambientales por la UNAM, politóloga y también máster en cuestiones energéticas. Claudia Sheinbaum, que ahora asume la presidencia y además es mujer de México. ¿Qué más nos podría decir sobre ella? Es una responsabilidad de la UNAM, aparte de lo que usted nos presentó. Gracias.
Muchas gracias, doctor, por su provocación. Estoy muy feliz realmente por la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, de quien ha hecho usted una excelente síntesis. Es la izquierda, es mujer y es universitaria. Más no podría pedir. Me parece que pone de relieve la presencia de las mujeres, del saber en la toma de decisiones, nos pone por delante en el ámbito de América del Norte. Es la primera mujer que llega a la presidencia y en esto pues nos han puesto el ejemplo diversas naciones de nuestra América Latina, Brasil, Argentina, etcétera. Y tengo la expectativa, no, obviamente estoy suficientemente lejos del gobierno, pero tengo la expectativa de que será una gestión que profundizará la propuesta social del presidente López Obrador. México lo que ha operado en el último sexenio son políticas de bienestar social. Lo que Europa hizo después de la posguerra, que generó programas de apoyo social, gasto público para los sectores más desfavorecidos, para los viejos, para los niños, para quienes estaban en desempleo. Eso es lo que operó López Obrador. A muchos empresarios no les gusta esto, a las clases hegemónicas están viviendo horas negras en México, pero bueno, han tenido el poder por 70 años de la mano del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, que son centro derecha de alguna manera, y el PRI, una ambigüedad muy singular de la política mexicana, pertenece a la Internacional Socialista con políticas de orden más conservador, impusieron un esquema neoliberal con el cual contendió López Obrador. Y ahora Claudia Sheinbaum ha seguido esta estela. Ella fue alcalde de la Ciudad de México y está representando una fuerza emergente que me parece que está renovando. Ella fue líder estudiantil, como en el caso de los chilenos, de Boric y de la chica, no me acuerdo ahora cómo se llama, la que es diputada. Y Claudia Sheinbaum fue líder estudiantil en el 86-87, estuvo cerca de los jóvenes que encabezaban las reivindicaciones por la universidad pública, gratuita, popular, y pensamos que va a tener una fuerza en ese mismo sentido. O sea, en fin, tampoco quisiera extenderme en más detalles, pero me parece que es la pregunta me da la oportunidad de compartirles a ustedes esta ilusión por tener un gobierno fresco y positivo, y que puede también hacer sintonía con otras fuerzas progresistas de América Latina. Eso me parece que tiene un plus en el que podemos compartir esta mirada optimista hacia el futuro. Muchas gracias. Por favor. Hola, muy buenos días. Soy Adriana Mónico, acá, de la Universidad Columbia del Paraguay. Lo mío es hacer una reflexión muy cortita acerca de lo que dijeron primero la doctora Gloria, que habló del desafío que tenemos en Paraguay sobre el sistema de créditos. Es una realidad, y que podamos vincular universidades públicas con privadas, creo que da la pauta de que Paraguay pueda avanzar en esto y puede sacar resultados positivos. Y vinculado con eso, la excelente presentación que hizo el colega de Ecuador, que presentó esa realidad del ser estudiantil y dejar de ver al estudiante como datos.
Acá yo hago una mea culpa, es una opinión muy personal, es una realidad que estamos viendo a los estudiantes como datos y no porque queremos. Como docente y soy directora de carrera, no me gusta hacer eso, pero nuestro sistema de acreditación de calidad nos lleva a buscar resultados y nos hace, pongo entre comillas, entre aspas, el deber o nos hace responsables de que ese egresado pueda entrar al campo laboral, porque es uno de los indicadores de calidad, que estén empleados dentro de organismos, empresas que tengan que ver con su carrera de formación. Entonces, a partir de su planteamiento, le saqué fotos a su presentación y las estaba enviando a mi universidad diciendo, hagamos esta reflexión de volver a centrarnos en el estudiante y en el docente. Humanicemos de vuelta la educación superior. Y ya cerrando con este comentario, con lo que dijo recién, la respuesta que dio recién el profesor de la UNAM sobre la nueva presidente que tienen, es universitaria. No importa que sea de Chile, de Perú, de México, de donde sea, es universitaria, es mujer, y acá ya es la sororidad. Planteemos esa nueva mirada de es universitario, pasa de las fronteras y de la misma universidad que pueda salir, ya que justamente estos espacios es para que podamos reflexionar y podamos apuntar a un mejoramiento común de todos nosotros. Muchas gracias. ¿Quieres hablar algo? ¿No? ¿Quieres hacer algún comentario? ¿No? Bueno, hay una persona atrás, por favor, que pediu primeiro, depois passamos adelante para ele. Raul e Hugo, para ustedes também. Adelante. Bom dia, professora Gionara, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A minha pergunta é para a doutora Glória e conversa com a colocação da colega anterior. Desconheço muito do sistema universitário, né, do seu país, e por isso o meu questionamento. Gostaria que discorresse acerca desse sistema de créditos que você colocou como sendo um novo paradigma. E a referência que eu tenho de sistema de créditos é do sistema norte-americano. Então, por isso, eu não consegui entender por que um novo paradigma. Então, se o novo é o sistema de créditos ou é a relação entre público e privado, como me fez inferir a partir da fala da colega, né, nessa nova reorganização que vocês estão passando no país. Então, gostaria que discorresse mais sobre o tema para eu poder compreender o que se passa, né, na gestão universitária neste momento. Muito obrigada. Para nosotros es un nuevo paradigma porque no tenemos un sistema de crédito, por lo tanto nos limita en la movilidad docente y estudiantil, más en la movilidad estudiantil. Entonces, es un proyecto que se está trabajando por primera vez en Paraguay, la de unificar criterios de universidades públicas y privadas y que podamos tener un sistema de crédito que nos permita, que le permita al estudiante poder cursar los semestres, ya sea en las mismas universidades del Paraguay como en universidades de otros países. Por eso que para nosotros es un nuevo paradigma, porque no lo tenemos. Gracias. Profesor Hugo, por favor. Sí, buenos días a todos. Yo soy Hugo Ferreira de Paraguay. Al rector de la Universidad Particular de Loja. En realidad, antes que nada, mis congratulaciones a los tres ponentes de alto nivel y realmente es demasiado rico. Y con estas ponencias ya se justifica nuestra presencia en Uruguay. Pero quiero tomar algo de todo aquello que esparció como idea
el rector de la Universidad Particular de Loja. Él habló de la situación de la evaluación versus que nos plantea una mejora continua, pero al mismo tiempo nos cercena y nos uniformiza, versus la posibilidad de ir creciendo en forma diferencial, innovación, etc. Aparte, en el caso Paraguay, la evaluación es cercenante de recursos, especialmente en las universidades privadas. Nos acogotan con cobros, de manera que eso se convierte en un negocio más. Esa es la visión que tenemos de eso. Entonces, es muy difícil evaluar que eso sea válido, siendo que al mismo tiempo en un país tan necesitado te están sacando los pocos recursos que los alumnos están aportando para que la universidad se sustente. Pero independientemente de eso, la idea era cómo conjugar esa innovación, esa mejora continua que se plantea con la autoevaluación, con indicadores cuestionables muchas veces, algunos válidos, versus la creatividad e innovación que se plantea también, no solamente en la universidad, del ciudadano del siglo XXI. Muchas gracias. Sí, concuerdo que los sistemas de aseguramiento de la calidad son parte ya fundamental del sistema, los sistemas de educación superior, eso lo tenemos que aceptar, ¿no? Son parte fundamental, es difícil describir bien cualquier sistema de educación superior si no mencionamos los sistemas de aseguramiento de la calidad. Y la observación que yo hacía dentro de la presentación obedece al hecho de que ya en nuestros países, en casi todos, los sistemas de aseguramiento tienen un recorrido por lo menos de 15 años o más, ¿no? Y los sistemas las universidades están acreditadas, hablo de la acreditación institucional, porque en cuanto a carreras hay mucha variabilidad de país a país. Los sistemas, las instituciones están acreditadas y reacreditadas. Y entonces las universidades ya se preguntan, si todo cambia, ¿por qué no tienen que cambiar también los sistemas de aseguramiento de la calidad? Que están basados fundamentalmente en estándares. El estándar es un buen elemento para medir, pero tiene sus limitaciones. Los estándares son buenos para medir unas condiciones mínimas, porque el estándar permite la comparabilidad y crear un marco común que todos comparten. Pero alcanzado ese nivel donde ya reconocemos que las instituciones han logrado una calidad mínima a través de las distintas acreditaciones externas, la pregunta es, ¿y qué da más de sí o qué dan más de sí los sistemas de aseguramiento de la calidad? Eso se lo están planteando las propias agencias de aseguramiento, que se dan cuenta de que el sistema tiene que evolucionar. Y yo creo, y en parte lo dije, pero no había mucho tiempo para ahondar en cada punto, yo creo que la siguiente fase tiene que ser el papel de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad institucionales. Es decir, la calidad la hacen las instituciones que han logrado un reconocimiento. Hay instituciones fraudulentas, hablo de excepciones, evidentemente, no digo que nuestros sistemas de educación superior contengan fraude. Hay instituciones que son fraudulentas como excepción. Esas están fuera ya, porque han quedado fuera. Tenemos, por tanto, sistemas acreditados e instituciones acreditadas que han evidenciado un compromiso con la calidad. Por tanto, si eso es así, la siguiente fase de la calidad es la calidad institucional, la cultura de la calidad, el funcionamiento de los sistemas internos de gestión, porque la calidad, repito, la hacen las universidades, la hacen las personas, no los modelos. Luego entran los modelos y habrá modelos mejores que otros, ¿no?
Pero yo creo que ese es el futuro. Pero claro, las agencias tienen que impulsar su propia innovación, ¿no? ¿Cómo se innova? Yo creo que aquí hay en cada país un ámbito de diálogo que debe ser clave. ¿Cómo innovamos los sistemas? Y con eso termino, y en este futuro yo creo que las agencias no sobran, porque ese es un poco, sería el peligro, que bueno, y si ya no hay, si pasamos a un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad, las agencias ya, no, las agencias creo yo que tendrían que validar los sistemas internos de gestión de la calidad, porque cualquier universidad puede decir, yo tengo un sistema, sí, pero ¿quién valida ese sistema? Y segundo, son las agencias externas las que validarían los avances que manifiestan o declaran las universidades en su camino hacia la excelencia. Gracias, profesor. Creo que tendremos una última pregunta porque estamos al tiempo. Tenemos dos preguntas. Desculpa. Okay. Sí. Estamos al tiempo, así que vamos a los dos últimos. Parabéns aos expositores. Meu nome é José Munhoz Fernandes, sou professor do Centro Universitário de Bauru, Instituição Toledo de Ensino, interior do estado de São Paulo, e também coordenador de cursos de educação à distância. A minha pergunta tem a ver com o interesse ou a falta desse interesse dos jovens pela universidade. No Brasil, nós temos hoje mais de 500 mil de vagas ociosas em universidades privadas e públicas. A minha pergunta é se, no Equador, no Paraguai e no México, esse fenômeno também está acontecendo e, em caso positivo, o que vocês pensam a respeito? El mismo fenómeno se está dando también en el Paraguay. El Ministerio de Educación y Culto, con ayuda de las universidades públicas y privadas, están trabajando un estudio de investigación para poder abordar esa problemática. Hace poco, menos de un mes, estuve también en un panel debate sobre ese tema y creen que es importante volver a reajustar las escuelas y cambiar un poquitito el sistema de evaluación. Fue un pensamiento de ese debate y se está analizando cuáles serían las estrategias para poder afrontarlas. En Ecuador no pasa eso. En Ecuador hay una falta de plazas o cupos, vagas, dicen ustedes en Brasil, en portugués. En Ecuador no pasa eso. Cada año en Ecuador 200.000 jóvenes quedan fuera del sistema de educación superior porque no hay cupos suficientes en las universidades, sobre todo públicas, ¿no? De todas maneras, yo creo que ese es un problema complejo. El doctor Casanova hablaba de los problemas complejos de la educación superior. Es un problema complejo. Primero, yo creo que puede deberse a un crecimiento excesivo de la oferta educativa pública o privada. Es decir, demasiadas plazas para tan poca demanda. Entonces, Brasil puede ser un caso. Ha habido un crecimiento, por ejemplo, de la universidad pública, de universidades públicas, extraordinario. Eso que es bueno puede tener como consecuencia que no haya suficiente demanda de las plazas o cupos. En Argentina también ha habido un crecimiento en los últimos 15 años o 20 años extraordinario de la red pública de educación superior. Positivo, desde luego, pero puede tener consecuencias en que hay más oferta que demanda. Pero también yo creo que hay otros problemas socioeconómicos. Jóvenes que podrían estudiar en la educación pública
porque no tienen que pagar en los países donde esta es gratuita. Sin embargo, no tienen dinero para manutención, transporte, vivienda. Es un problema económico, ¿no? Entonces, los estados deberían ver la forma de no solamente ofrecer educación pública gratuita, sino becas para que quienes tengan problemas económicos sostenerse. Y luego yo creo que hay un problema de que, en efecto, el perfil del joven está cambiando. Muchos jóvenes terminan la secundaria y se plantean cursos cortos que les den competencias de empleo para poder estudiar, para poder trabajar, me corrijo. Quieren trabajar, quieren ganar dinero, quieren insertarse en la vida. A mí eso no me preocupa, porque yo creo que esos jóvenes más tarde se plantearán estudiar una carrera de educación superior, solo que cambia el orden, ¿no? Hasta hace poco lo normal era terminar el bachillerato, tener una carrera universitaria y luego trabajar. Ahora se invierte el orden, los jóvenes quieren trabajar, estudiar lo justo para poder hacerlo, y más adelante verán la necesidad de hacer pues, una carrera, un posgrado. Gracias, profesora Costa y profesora María. Pasamos a la última pregunta, entonces. Ok. Felicitaciones a los ponentes, excelentes temas que nos trajeron para compartir sobre la gestión universitaria en movimiento. Quiero hacer una pregunta específica al rector de la Universidad Particular de Loja con respecto a lo que es los currículum, o sea, las mallas curriculares que sean más flexibles, porque estamos teniendo problemas justamente con el tema de movilidad estudiantil cuando nuestros alumnos van al extranjero a estudiar y cuando vuelven se encuentran con materias que no pueden convalidar o sea, nuestras mallas curriculares siguen siendo muy rígidas, no son semirrígidas, son rígidas de verdad, porque hasta las optativas son obligatorias. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la recomendación para que nuestra mirada, digamos, pueda tener esa apertura y ese cambio a que esa movilidad realmente sea un espacio en seguir aprendiendo, en que podamos valorar ese tiempo que él va a dedicar a sus estudios, a su formación en otra universidad? Desde la mirada humanista, por supuesto, rescatando eso que habías dicho, de que estamos perdiendo, o sea, que tenemos que formar más seres humanos antes que empleados. Pues es una excelente pregunta. La flexibilidad en el ámbito curricular yo creo que se puede conseguir, ya lo hacen algunas universidades, por ejemplo en México el TEC de Monterrey, ¿no? Creando sistemas curriculares con, diríamos, itinerarios que se van diversificando conforme el estudiante avanza en la malla. Es decir, el estudiante ingresa en el primer ciclo sin necesariamente optar ya por una carrera específica, sino por un campo. Y luego va cursando sucesivamente los ciclos y ya va concretando su itinerario de carrera específico. De esta forma se evita, por ejemplo, el abandono temprano. Muchos estudiantes optan por una carrera que luego ven que no es la que ellos quieren, ¿no? Sin embargo, es más fácil escoger un campo que es más amplio. Esa es una vía en la que se flexibiliza mucho, desde mi punto de vista, el currículo, ¿no? Pocas entradas al comienzo, muchas salidas al final en la gestión curricular. Otro aspecto es que yo creo que hay que concatenar mejor los distintos niveles, es decir, si las universidades ofrecen formación tecnológica, lograr el empate entre esa formación y el siguiente nivel, que es el universitario, ¿no? El de carreras de grado universitario. Y lo mismo, el grado con el posgrado. Y las microcredenciales que puedan ayudar al estudiante a insertarse en el currículo.
mediante sistemas de homologación o validación que no sean por contenido, sino que sean por competencia, para facilitar la validación de trayectorias profesionales, alguien que viene con una experiencia de trabajo que se pueda validar en función no de contenidos, porque él no puede mostrar contenidos cursados, sino de competencias que ayuden a que quien tenga experiencia de trabajo se valide esa experiencia y pueda insertarse en el currículo. Creo que esas son algunas de las posibles vías de flexibilizar lo que en efecto, concuerdo con usted, nuestros currículos son rígidos, son muy rígidos y permiten poca movilidad entre carreras, entre niveles al estudiante. Muy bien, gracias, profesora Costa. Entonces, terminamos este primer evento del SIGU 2024 y quiero hacer un agradecimiento todo especial a los profesores Hugo Casanova, al profesor Santiago Acosta y la profesora María Gloria, que nos brindaram en esta manhã com uma reflexão tão profunda a respeito de um tema que é fundamental para todos nós que estamos aí na educação superior. Assim que agradeço a todos, especialmente a vocês que estiveram conosco hasta este momento, e los invito a retornar a esta sala às 16 horas para o painel de acesso, permanência e egresso. E às 14 para a apresentação em las mesas que estão à esquerda, ¿no? No, y a las 14 también al conversatorio, digamos, sobre análisis, digamos, de una nueva gestión para una universidad. Ah, desculpe, el reitor viene a las 14. También. Desculpe el equívoco. Entonces nos encontramos a las 14 acá en este mismo salón. Y también aprovechamos, digamos, de convocarlos, digamos, porque, bueno, ya ahora está abierta, digamos, y disponible, digamos, la Feria Modular, así que para visitarla directamente también, digamos, en el patio, digamos, en la zona, digamos, que está al costado. Gracias, profesor.